Un tratado que surgió desde 1909 entre Estados Unidos y Honduras y que se reformó en 1927 para posteriormente lograr un auto acordado en el 2013 ha sido el tema de discusión entre sectores ante la supuesta pretensión del Partido Libertad y Refundación de entorpecer el proceso, que hasta ahora ha dado buenos resultados, por lo que expertos en derecho aseguran que aunque no debería de existir ningún tratado, sino el país fortalecer sus propios órganos judiciales y hacerse cargo es lo que está por los momentos, y en torno a ello, lejos de buscar una eliminación, es fortalecer la misma y que incluyan más delitos. Entonces están pidiendo alguna revisión, bueno, de repente podrían ellos pedir, ¿verdad?, o solicitar, porque tiene que ser de común acuerdo, ¿verdad?, de consumo con Estados Unidos. De repente querrán pretender de repente quitar el delito de por ejemplo, de tráfico de droga, ¿verdad?, que es lo que nosotros no queremos. Bien, deberían de incorporarse otro tipo de delitos. Definitivamente ni siquiera debería de existir un tratado, en mi opinión, porque si realmente Estados Unidos, cuando alguien comete un delito en su país, Estados Unidos lo persigue, lo prueba, lo contraprueba y manda a la cárcel a los delincuentes. No así en nuestro país, porque aquí todo mundo camina a las anchas. Aunque el artículo 16 de la Constitución de la República establece que una vez un tratado ha sido ratificado, forma parte del derecho interno, el abogado Marcos Zelaya asegura que ese auto acordado se ha desarrollado de manera errónea, por lo que sí urge una ley recíproca, donde corresponda a los intereses, pero de ambas naciones. Es un instrumento en donde el Pleno constituido en su totalidad elaboran directrices, pero administrativas. Eso no es una ley, solamente son directrices administrativas, porque los únicos que tienen facultad para derogar, interpretar, modificar o reformar leyes es el Congreso de la República a través de los diputados, quienes son los que nos representan en ese poder del Estado. Los magistrados solo tienen iniciativa de ley en asuntos de su competencia. En este momento nosotros somos del criterio, aun y cuando algunos colegas discrepan, que ese autoacordado, si bien es cierto, ha funcionado, pero ha funcionado erróneamente. Bajo esta ley, el país ha extraditado a 38 hondureños, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y estamos listos para este tema. Este tema que vean, aquí como dicen, todo es ruido. Pero son temas que hay que abordar. ¿Por qué hasta ahora que asume la nueva Corte, porque hay que ver también los antecedentes, asume la nueva Corte, revela la nueva Corte que hay 31 extradiciones engavetadas? Ya la Corte fue clara que va a continuar con el autoacordado, como está actualmente. Pero ¿por qué ahora se viene a hablar de esta ley de extradición si tenemos esta ley desde el 2012? Hay temor, ha trascendido, y como dicen, nosotros solamente repetimos, algunos diputados han revelado que hay 5 diputados dentro de ese paquete de las extradiciones, ¿verdad? De eso lo venimos escuchando, pero no, ya no es sorpresa. Para los hondureños ya no es sorpresa, porque si se fue extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández, días después de salir, entonces cualquier cosa puede suceder. Él fue la persona más importante de Honduras, estuvo en el poder durante 12 años, y 8 consolidando su gobierno y 12 como presidente del Congreso. Son 12 años. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Realmente están preocupados dentro del Congreso Nacional? Pues justamente para hablar de este tema, tenemos a la diputada y abogada Silvia Ayala. Ella es del Partido Libertad y Refundación. Y justamente también fue miembro de la Comisión de Extradiciones que investigó todo este proceso con la Corte anterior. Muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenida nuevamente. Buenos días, licenciada. Pues siempre un gusto estar aquí acompañándole. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues muchas especulaciones entre la población, producto de alguna desinformación que hay. Yo creo que por eso siempre es oportuno abordar este tipo de temas.
¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ley de extradiciones nunca ha habido. Tal como se mencionaba en la nota introductoria, lo que hay es un tratado de extradición y ese tratado se operativiza a través de un auto acordado que aprobó la Corte Suprema de Justicia. Otra gestión de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Que hasta hoy se plantea el tema de la ley de extradición, no, se ha planteado en diferentes momentos. Y lo que siempre se dice es que esa ley va a venir a hacer más engorroso el trámite de extradiciones, que esa ley se promueve para evitar que algunas personas sean extraditadas, pero en realidad siempre que uno escucha, sobre todo a gente como Tomás Zambrano, son escenarios apocalípticos los que él plantea. Recuerdo que antes de la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, él inclusive llamó a que se militarizara el Congreso Nacional, porque él decía que los colectivos de Libre iban a incendiar el Congreso, que había temor por la integridad física de los y las diputados. Él planteó que había la decisión de Libre de no elegir Corte Suprema de Justicia, y así como en ese momento se demostró claramente que era todo lo contrario, que quienes estaban con la decisión política de que no se diera una elección de magistrados y magistradas en la Corte Suprema era precisamente el Partido Nacional. En este caso solo tenemos que ver la historia, solo tenemos que revisar los números. ¿A qué partido pertenecen la mayor parte de los políticos extraditados? Pues son del Partido Nacional, expresidente, exdiputados. Y también del Partido Liberal. Y hay uno del Partido Liberal, pero la mayoría son de este instituto político. Pero más allá de eso, de a quién pertenezcan, a qué partido político están afiliadas estas personas, lo que hay que manifestar es que esta figura, en este momento el pueblo hondureño le tiene confianza. ¿Por qué le tiene confianza a la población a la extradición y por qué también estamos en el proceso para la instalación de una CICI? Precisamente porque el sistema de impartición de justicia en nuestro país no funciona. Y es tanta la certeza que tenemos de eso que, bueno, vimos la instrucción que giró hace unas horas la presidenta de la República, dándole un plazo a la Secretaría de Seguridad, que es parte de este sistema de impartición de justicia. Eso quiere decir que no vamos a estar nosotros y nosotras permitiendo que se alarguen procesos, que no se den los resultados que la población requiere en realidad de manera urgente. Entonces esta figura de extradición, ¿qué es lo que ha permitido? Ha permitido que políticos que en este país fueron inalcanzables, a quienes nunca se les inició ningún proceso de investigación, pues sean juzgados en los Estados Unidos, al menos por los delitos de narcotráfico y también de tráfico de armas que se les imputan. Sin embargo, es una pena que no vayan a pagar por todos esos crímenes que el pueblo hondureño ha denunciado, incluidos crímenes de lesa humanidad, porque a la administración de Estados Unidos indudablemente que lo que le interesa es que se pague por los delitos que se cometieron contra la seguridad y contra la salud del pueblo norteamericano. Sin embargo, el resto de delitos no interesan. Que por qué no incluir, así como lo decía uno de los consultados, otro tipo de delito. El Pleno de la Comisión de Extradiciones, reunido con personeros de la Embajada de Estados Unidos, le consultó por qué no se incluían otros temas y les dijeron que eso no era de interés de los Estados Unidos, que temas de corrupción eran temas de interés de Honduras, y es correcto. Sí. En realidad a nosotras y a nosotros es que nos preocupa que estas personas que ejercieron un cargo de elección popular, que estas personas que ejercieron o que fungieron como funcionarias y funcionarios no se vayan del país, o que no vayan a quedar ahí sin ser juzgados por los actos de corrupción que cometieron, actos de corrupción que le costaron la vida a compatriotas, actos de corrupción que nos han costado miles de millones de lempiras. Bueno, y lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque toda esta ola de violencia es producto del narcotráfico. Nosotros ayer hablábamos justamente con el doctor Javier Oclés y él nos planteaba todo este panorama terrible. Esas son las secuelas del narcotráfico. O sea, y nosotros realmente, lamentablemente, ningún gobierno ha implementado políticas de prevención, ¿verdad? Y para mí también el proceso de extradición es una vergüenza para los entes operadores de justicia en Honduras. Yo siempre hago esta comparación.
que aquí hay 37, 38 extraditados, y aquí en Honduras muchos de ellos ni siquiera tenían una esquela de tránsito. Así es correcto. Y mire, son tan cínicos, podemos decir, de que han revelado crímenes en Estados Unidos y las autoridades aquí no han dado seguimiento. Y usted sabe que eso debería ser de oficio. Han dado nombres. Han señalado bienes, han señalado una serie de acciones que son constitutivas de delito y que el Ministerio Público de oficio debió haber iniciado investigaciones. Sin embargo, aquí no pasa absolutamente nada. ¿Y qué es lo que sucede? La extradición es una admisión del Estado de Honduras, del sistema de impartición de justicia, que no se tiene la capacidad de investigar ese tipo de casos. Y es una figura que sí ha servido, pero que en realidad la expectativa o lo ideal sería que trabajáramos en construir, en fortalecer nuestro propio sistema de impartición de justicia. Y aquí vamos a leer justamente, porque es bueno ver también los antecedentes de los diferentes actores. Obviamente la Corte Suprema de Justicia es la que toma la decisión final. Aquí tenemos este tuit y este comunicado donde, por ejemplo, dice: la Corte Suprema de Justicia continuará con los trámites de los procesos de extradición de conformidad con la normativa vigente a la fecha. El 28 de febrero del año en curso, en el Pleno de Magistrados, se realizó la distribución de 32 solicitudes de extradición, que esto es lo que estábamos hablando, que eran las que estaban engavetadas, que habían quedado pendientes de la administración anterior, que a la fecha cuentan con la designación del respectivo juez natural de primera instancia. La Corte Suprema de Justicia está consciente de la lucha contra la criminalidad organizada, requiere de cooperación con los demás estados para dar una respuesta integral y efectiva en ese sentido. Afirmamos nuestro compromiso de cumplir con los procedimientos legales establecidos y que han servido como marco de actuación. Estamos hablando de 32 solicitudes de extradición que están ahorita. Usted que estuvo, yo sé que nosotros no podemos hablar de nombres en este caso, pero todos son de la administración anterior. Bueno, no conocemos, porque recuerde que inclusive la Comisión de Extradición... ¿Ustedes no tuvieron acceso, solamente se la mandaron al presidente del Congreso? Sí, le solicitamos la lista y el requerimiento de la información decía que se entregara en un sobre sellado directamente al presidente del Congreso Nacional. Ese sobre se le entregó al presidente del Congreso y así sellado como estaba se puso a resguardo en la caja fuerte del Poder Legislativo, del Congreso Nacional. ¿Y por qué no se pueden dar nombres? No se trata de proteger a nadie, se trata de que el anticipar un nombre puede servir para que esas personas que tienen los medios económicos, los recursos como avionetas, como la posibilidad de conocer puntos ciegos, esas personas se podrían dar a la fuga. Por eso es que no se pueden revelar con antelación los nombres, por eso es que no se puede anunciar desde Cancillería o desde la Corte Suprema quiénes son las personas que están pedidas en extradición en ese momento. Sí, y justamente también tenemos un tuit del jefe de la bancada del Partido Nacional, que incluso usted lo mencionaba, diputada. Dice: rechazamos la pretensión de Libre de reformar el auto acordado de extradición o la intención de aprobar una nueva ley. Actualmente el procedimiento de extradición funciona bien. No hay necesidad de reformarlo. Es la posición de las bancadas del Partido Nacional y el partido de la bancada y del Partido Nacional. Esa es una posición. Aquí están dando justificación. Ellos dicen de que si el auto acordado de extradición se está ejecutando sin problema, entonces no hay necesidad de reformarlo. Bueno, Libre no tendría la posibilidad de reformar un auto acordado, porque el auto acordado lo reforma el Pleno de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, donde el mismo señor Tomás Zambrano dijo que Libre no tiene mayoría. O sea, si sumamos las propuestas por el Partido Nacional y los propuestos por el Partido Liberal, Libre no tiene mayoría. Pero es Libre ¿quién está impulsando realmente esta ley de extradición y de dónde sale? Pues hasta este momento
como secretaria de la Comisión de Extradiciones no he tenido conocimiento de ningún proyecto de ley de extradiciones. En todo caso, tendría que, si no surge del Pleno de la Corte Suprema, tendría que ser un proyecto que luego fuera a consulta, precisamente por ser una ley que compete la aplicación a la propia Corte Suprema. Recordemos que la extradición es un proceso administrativo, no es un juicio. Ahí no se presentan pruebas, ahí no se evacúan pruebas, ahí no se dilucida culpabilidad o inocencia de nadie. Ahí lo que se hace es atender una solicitud que llega por los canales diplomáticos, llega a la Cancillería. La Cancillería la remite a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema convoca una sesión del Pleno donde se conoce el pedido de extradición, se nombra un juez, una juez natural para que conozca la situación, para que conozca el caso, y luego es el juez natural quien remite la orden de captura a la Secretaría de Seguridad. Y posteriormente, cuando es sabida la persona, pues es puesta a disposición de este juez natural. Pero ¿qué es lo que nosotros incluimos en aquel informe en ese momento, licenciada? Número uno, que no todos los procesos de extradición son tratados de la misma manera. Vemos procesos de extradición de personas, por decirlo así, de mediana o de baja monta o rango en estas estructuras criminales, donde de manera muy expedita se seguía el proceso y en una semana ya estaban siendo entregados. Pero vimos el caso de una persona que señalaba de narcotraficante a gran escala, como Juan Orlando Hernández. Ese proceso de extradición fue completamente diferente a los demás. ¿Por qué? Porque se tardó mucho más de la cuenta y esto permitió que pudiera entregar a una institución bancaria del país con la figura de dación en pago inmuebles valorados en más de 60 millones de lempiras. O sea que esa cantidad de inmuebles, el Estado de Honduras no tuvo la posibilidad de asegurarlos, de incautarlos, porque se le fueron a entregar a una institución bancaria. ¿Quién autorizó esa escritura? Antonio Rivera Calleja. Si estamos hablando de que la bancada del Partido Nacional le preocupa la extradición, no, si ellos son los que están ahí, quienes estaban solicitando visitas a Juan Orlando Hernández, Tomás Zambrano, eran de las personas que solicitaban ir a visitarlo. ¿Por qué estamos hablando de que no todas las extradiciones tuvieron el mismo tratamiento? Pues porque hay unos que fueron remitidos, entre tanto se desarrollaba el proceso, a los centros penitenciarios, y hay otros, como Juan Orlando Hernández, que estuvo en una habitación con aire acondicionado, que la comisionada de Derechos Humanos fue a verificar si la calidad de aire que había en esta habitación de un oficial de una división especializada de la policía, pues tenía suficiente ventilación, suficiente luz, si se le respetaba su derecho de salir una hora a ejercitarse, si se le respetaba su derecho de hacer llamadas, si se le daban sus medicamentos a tiempo. ¿Cuándo hemos visto aquí en el país que se preocupe ninguna autoridad por la situación a ese nivel de que cada uno de los privados de libertad reciba sus medicamentos, que reciba suficiente luz natural, que esté recibiendo el aire de la calidad que merece? O sea, es bueno que velemos por los derechos humanos de todas las personas, incluidas las privadas de libertad, pero que haya estas diferencias es una situación diferente, es una situación que no se debe dar. O sea, solicitar el plan Delta de seguridad para ver si se está resguardando de la manera que se requiere o cuándo se iba a dar el dispositivo para entregarlo a las autoridades del país requirente. Entonces, este tipo de cosas son las que se planteó como parte de las conclusiones de la comisión, que no debían suceder, que deberían de ser procedimientos que tuvieran los plazos establecidos para que no hubiera esa discrecionalidad, para que no hubiera ese manejo que permitiera ese tipo de acciones, como la entrega de una cantidad tan grande de millones de lempiras. Pero por otro lado, ¿qué es lo importante aquí? Decir que en todo caso no hemos conocido, ni ninguna persona de la bancada de Libre que yo tenga conocimiento hasta este momento está trabajando un proyecto de ley de extradiciones. Sí hubo en determinado momento algunos profesionales del derecho que plantearon la necesidad de que se elaborara una ley de extradiciones. En todo caso, esta situación habrá que analizarla conjuntamente con el Poder Judicial, porque podemos ver que también
tiene mucho que ver la conducción de los procesos. O sea, el proceso de extradición lo conduce el Poder Judicial, lo conduce la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la anterior Corte tenía engavetadas solicitudes de extradición? Y cómo ahora esta Corte inmediatamente cumple con la obligación de informarle al pueblo hondureño cuántas solicitudes de extradición hay, cuántas solicitudes de extradición nuevas han ingresado. Entonces, estas actuaciones de manera transparente, estas actuaciones con rendimiento de cuentas permanente a la población, porque hemos visto que así lo ha hecho esta administración del Poder Judicial, permanentemente informándole al pueblo hondureño, permanentemente rindiendo cuentas de las decisiones que están tomando, justificando las decisiones que están tomando. No lo habíamos visto anteriormente. O sea, este tipo de comunicados para que el pueblo hondureño esté informado son la manera correcta de acallar esta serie de especulaciones que se dan. Usted coincide, y lo que apunta en su intervención es que la creación de esta ley de extradiciones realmente es una especulación. Hasta este momento ustedes sí. como bancada de Libre no han recibido ninguna instrucción de hacer esta ley, porque ya la Corte ya ejecutó ya se pronunció sobre este hecho. No hemos recibido ninguna propuesta, ninguna solicitud por parte de nadie, y en las sesiones de bancada que tenemos cada semana, ahí se plantean los temas prioritarios de trabajo legislativo, y hasta este momento no se ha mencionado para nada el tema de la propuesta de una ley de extradiciones. En todo caso, quien tiene la palabra es el Pleno del Congreso Nacional. O sea, en el caso de que cualquier diputada, cualquier diputado de cualquiera de las bancadas que integra el Poder Legislativo presente un proyecto de ley de extradiciones, si la mayoría de los diputados y diputadas no está de acuerdo, pues no se va a aprobar. Libre tiene 50 votos. Eso le iba a decir. ¿Cuántos? Este sería por mayoría simple, la ley de extradición, se necesitarían 65 votos. Sería por mayoría simple, y Libre no tiene la mayoría simple, o sea que siempre se requeriría del apoyo de otras bancadas. Entonces, en el Congreso Nacional las decisiones se toman democráticamente, y eso lo demostramos hasta la saciedad para elegir magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Poco lo destacaron, licenciada, los medios de comunicación, que por primera vez en los últimos años se eligió a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia sin que hubiera un tan solo lempira involucrado para comprar votos de diputados y diputadas. Y esto no era un rumor. El jefe de bancada del Partido Liberal en reiteradas ocasiones en el Pleno y en intervenciones frente a medios de comunicación señaló que para elegir a la anterior Corte Suprema de Justicia habían carros blindados, carros de valores en las afueras del Congreso Nacional para entregar en efectivo sumas millonarias a los diputados y diputadas a cambio de los votos para elegir la anterior Corte. Lo denunció también un diputado del Partido Libertad y Refundación en aquel momento, que compareció al Ministerio Público a denunciar que se le había ofrecido una suma millonaria. El Ministerio Público no hizo absolutamente nada. Entonces, estas situaciones, estas omisiones inexcusables son parte de una conducta del Ministerio Público que le evidencia al pueblo hondureño que en realidad en este momento las autoridades del Ministerio Público no cumplen con su mandato constitucional de representar los intereses de la sociedad. Ahora bien, ¿qué esperan ustedes este 2023? Eso le voy a decir, pero eso lo vamos a ver después de pausa con una nueva Corte. Obviamente va a haber un cambio, creo que es en el mes de julio, más o menos entre julio y septiembre, abre el proceso para la nueva elección del fiscal general y del fiscal general adjunto. ¿Qué esperan ustedes de esta nueva Corte? Porque fue lo que le criticaron. Esto lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos aquí conversando con la diputada Silvia Ayala. Ella es abogada y diputada por el Partido Libertad y Refundación. En el primer segmento, dando un breve resumen, pues ha sido clara. La bancada del Partido Libertad y Refundación no ha analizado el punto de esta ley de extradición, y a mí nos revela de que no sabe de dónde ha salido esta información.
porque la Corte Suprema de Justicia, como leíamos también, el comunicado, han sido claros. Van a continuar con este auto acordado. Pero tampoco se descarta de que pueda realizarse una ley de extradición. Ahora le pregunto a la diputada, ¿qué esperan ustedes de esta nueva Corte? Ya repartieron estas 31 solicitudes de extradición a los 15 magistrados, o sea, ahí prácticamente serían al 2 por 1 y 1 por 3, ¿verdad? ¿Qué esperan ustedes de esta Corte Suprema de Justicia? Diputada. Esperamos que imparta justicia, esperamos que esta Corte Suprema de Justicia en realidad empiece a construir lo que es un sistema de justicia, un poder judicial que recupere la confianza del pueblo hondureño, un poder judicial que en realidad le cumpla a la población, porque aquí no solamente fallamos en el tema de prevención y combate del delito, se falla también en el momento en el que no se someten y que no se condenan a las personas que son culpables de la comisión de diferentes tipos de delitos. Eso propicia que haya altos niveles de impunidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se manda? Aquí no funciona la investigación, no funciona el Poder Judicial, entonces aquí usted puede delinquir y no va a pasar nada. Y si usted tiene un buen abogado, una buena abogada y aparte de eso tiene recursos, pues mucho menores posibilidades de que usted vaya a ser condenado o que vaya a ser sometido a un proceso judicial que en realidad busque las pruebas o analice todas las imputaciones y pueda producirse una condena. ¿Y por qué? Porque hay diferentes actores involucrados. La policía de investigación no tiene ni la preparación, ni la cantidad de elementos, ni la logística necesaria para poder realizar investigaciones complejas, como el caso de estructuras criminales. La criminalidad organizada en diferentes ramas, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de explotación sexual comercial, todas estas redes de tráfico de menores también, todas estas son estructuras de criminalidad organizada y son transnacionales. Por eso es que este tipo de figuras como la extradición se han implementado estos convenios entre diferentes países porque la criminalidad ya trascendió fronteras. Entonces estas estructuras tienen toda una red que va en diferentes países. Entonces, en esta ruta de tránsito de la droga hacia Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga en el mundo, pues en esta ruta se dan todo este tipo de situaciones. Además de del propio narcotráfico, colateralmente hay temas de mucha violencia, como bien lo expresó usted, porque se utiliza el sicariato para ajustes de cuentas, se utiliza también otras estructuras como maras y pandillas. Y fíjense que justamente yo conversaba ayer con el doctor Javier Uclés y él hablaba de que Honduras se ha convertido no solamente en el mayor productor de coca aquí en Honduras, porque Honduras sí en estos momentos es productor de cocaína, porque aquí nos lo reveló la gente de la Policía Nacional, donde explicaron de que se había modificado genéticamente la semilla de la cocaína, de la coca, popularmente le decimos cocaína, y esta pues está siendo cultivada. Él decía, somos mayores productores, somos mayores traficantes de droga en el país. Y por ende tenemos más violencia. Sí, situaciones que no se tenían antes, porque antes solamente éramos un país de tránsito. Ahora ya hay laboratorios aquí. Ya hay esta situación de los cultivos que plantea. Eso quiere decir que la información la tiene la Policía Nacional y que tendríamos que dar, o sea, siempre que se da con allanamientos a estructuras, han encontrado a algunas personas en esas casas o en esas haciendas, siempre las encuentran vacías. Sí. ¿Y por qué las encuentran vacías? Porque hubo información, fuga de información de los operativos. Entonces sabemos que la conducción de la Policía Nacional está comprometida y está haciendo su mayor esfuerzo, pero todavía hay en alguna parte de la estructura policial, hay personas que sirvieron a la estructura criminal, al cártel Hernández Alvarado y a otro tipo de estructuras criminales.
Entonces, por eso es parte de las situaciones que se deben analizar, porque tal como la presidenta lo dijo, se han creado desde el Poder Ejecutivo todas las condiciones, dándoles el incremento presupuestario, enviando las leyes que ellos han planteado que se requieren al Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional, aparte de aprobarles el presupuesto, les hemos aprobado los ascensos de las personas que ellos han propuesto. ¿Usted también está inconforme realmente con el trabajo de la Policía Nacional, diputada? Creemos que falta mucho, que el pueblo hondureño se le debe mucho, no solamente a nivel de la policía, sino que también se le debe mucho a nivel del Poder Judicial, a nivel del Ministerio Público. Todo lo que hablábamos de estos que son los operadores de justicia. Ahorita estamos empezando con la Corte Suprema de Justicia y en los primeros días ya se vieron algunos resultados. Por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de sacar de una instalación militar un juzgado que nunca debió estar ahí. Eso es una decisión que nos indica que hay la claridad de cómo debe funcionar. ¿Tiene esperanza usted realmente de que las cosas pueden cambiar? A nivel de la Corte Suprema de Justicia tenemos esperanza, aun cuando sabemos que ahí hay personas propuestas por el Partido Nacional, pero sabemos que son personas que aprobaron un proceso de selección, que tienen la capacidad y las competencias para el cargo. Sí. Ahora vamos a esperar cuál es su posicionamiento ahora que a uno de ellos le toque ser juez natural, ahora que a una de ellas le toque ser juez natural. Ahí vamos a conocer el accionar de los 15 magistrados y magistradas, exactamente. Sí, y justamente tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 a todos los que nos sintonizan a través de los canales de BTV y Acción Radio. Vamos a darles lectura. Dice, diputado, usted acusa al Partido Nacional, pero ¿puede asegurar que no hay nadie de libre en ese listado de extraditados? No, no lo puedo asegurar porque no lo conozco. Además, aquí no se trata de venir a defender a una institución política, aquí se trata de plantear hechos. Y los hechos indican que las personas del partido, que mayoritariamente las personas políticas que están extraditadas son personas del Partido Nacional y una persona del Partido Liberal. O sea, estamos hablando de hechos. Cuando haya personas de Libertad y Refundación, igual vamos a decir si eso se llega a dar, y hay personas de Libertad y Refundación. Aquí se trata no de atacar, aquí se trata de plantear la realidad. Y la realidad es que Rolando Argueta, que era persona de confianza de Juan Orlando Hernández, tenía engavetadas 30 solicitudes de extradición. Eso no es atacar a nadie, eso es plantear un hecho concreto, que lo plantean ustedes como profesionales del periodismo y lo hemos conocido a través de la información que transparentemente ha sido entregada por las nuevas autoridades del Poder Judicial. Sí, vamos con el siguiente mensaje. Dice, abogada Ayala, ya dejen de priorizar la agenda del libre por sobre la agenda e interés del país. No sigan negociando intereses de narcos y corruptos en ese Congreso Nacional. Ya basta. Francisco Maldonado desde Choloma. Bueno, a don Francisco, en realidad que quienes hemos estado de frente en esta lucha contra el narcotráfico hemos sido nosotros y nosotras, tanto desde que éramos oposición como con las acciones que se están dando. ¿Cuántas personas se capturaron en los primeros meses de gestión del actual gobierno? ¿Cuántas personas el propio secretario de Seguridad entregó al juez natural que conocía el caso y luego fueron entregadas a las autoridades del país requirente? O sea, eso está a la vista y se está planteando autocríticamente por parte de la titular del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, que aún con eso todavía no se está conforme, que esperamos que se le cumpla al pueblo hondureño que merece vivir en paz, que merece vivir en un ambiente seguro. Y estamos planteando que mañana, que va a ser 8 de marzo, además de conmemorar la fecha, vamos a demandar que se reduzcan, que se combate efectivamente la violencia contra las mujeres, los femicidios. Hemos denunciado, pero además de denunciar, hemos realizado acciones concretas. Por ejemplo, por parte de la Comisión de Equidad de Género, solicitamos participar en las reuniones de la Comisión Interinstitucional contra los Femicidios, que preside la Secretaría de Derechos Humanos, donde está toda la institucionalidad vinculada en el tema de femicidio.
las diferentes policías de investigación, el Ministerio Público, está también representación de la Secretaría de la Mujer, representación de organizaciones de mujeres, y ahí se discuten diferentes temas que tienen que ver con la prevención y combate de los femicidios. Hemos hablado, y es parte de lo que ha anunciado la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, su compromiso con garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, porque no hay un acceso a la justicia para las mujeres, empezando por ahí, y la impunidad en el tema de delitos contra la integridad física y la vida de las mujeres es de más del 90%. Hemos denunciado y estamos tomando acciones concretas que mañana el pueblo hondureño las va a conocer, parte de las que ya se concretaron y otras que se van a continuar. Entonces el día de mañana, en la sesión que vamos a tener en el Congreso Nacional, vamos a tomar decisiones. Bueno, vamos a estar esperando también, así le decimos a don Francisco Maldonado, nosotros vamos a estar a través de nuestros noticieros informando sobre estas decisiones. Vamos a leer los otros mensajes que tenemos aquí. Dice, muy buenos días, licenciada. Yo lo que no comprendo es por qué este gobierno no actúa. Esta administración está lenta para todo. Ya estos diputados deberían de estar en Estados Unidos. Otra cosa, ¿por qué no actúan en contra de la corte anterior que por qué tenían engavetadas esas órdenes de extradición? Pero actuar de oficio. ¿Usted cree que ese presidente de la corte ya no le dijo a quiénes son los que van extraditados? Mire, y ese es sentido común. Así es correcto, precisamente por eso debemos tener personas confiables al frente de los poderes del Estado, porque una persona que está vinculada con estructuras criminales es una persona que puede dar esta información para que las personas puedan huir, puedan salir del país oportunamente antes de que sean habidos. Entonces es un tema en el cual esta Corte Suprema de Justicia, que es por la que nosotros y nosotras podemos responder, por las personas que votamos para que integren ese Poder Judicial, entonces esta Corte Suprema de Justicia está de entrada tomando acciones que ya se están implementando. En primer lugar, ya se evidenció algo que hasta hace unas pocas semanas no sabíamos, que había 30 solicitudes de extradición pendientes. Ya de entrada se está parando con la especulación diciendo vamos a continuar trabajando con el auto acordado, o sea, para que no siguieran especulando que desde el Poder Judicial venía este tema de querer entorpecer o querer que este proceso de extradición se volviera más lento. Entonces ahí de entrada, por escrito y de manera oficial, el Poder Judicial está acabando con ese rumor. Estamos planteando que a nivel del Congreso Nacional, la bancada de Libertad y Refundación en ningún momento ha contemplado esta posibilidad. Pero lo que decía el compatriota es correcto, la gente espera acciones más efectivas, la gente espera que se actúe más diligentemente, y en eso nosotros y nosotras tenemos que ser receptivos y aceptar la crítica que la población haga. Y esa crítica que la población hace, esa inconformidad que hay de la población por algunas acciones que van un poco lentas, es parte de lo que la Presidenta de la República retoma, y por eso ese emplazamiento a la Secretaría de Seguridad para que haya resultados en el término de 48 horas, creo que 72, fue 72 horas. Ya vamos avanzando, digamos como... 72 horas se le da a la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué? Porque ya se cumplió con lo que le correspondía a la titular, ¿verdad? Y yo creo que también es bueno esta reacción de la Presidenta. Nosotros aquí lo hemos estado denunciando, de que no estábamos de acuerdo con las políticas actualmente. Consideramos que usted, ¿cómo va a decir? Por ejemplo, vea, el televidente que nos dice que si el expresidente de la Corte no les dijo a estas personas que tenían solicitud de extradición. Ahora, imagínese usted que la policía ha anunciado dónde va a ser los operativos. Entonces es lo mismo, pues, o sea, yo creo que también tenemos que ir un poco más adelante. El crimen organizado está mejor estructurado porque ellos están estratégicamente, y hay que reconocerlo, planifican para burlar los entes policiales. Tienen logística y tienen tecnología. Exactamente, sí. Entonces ellos tienen que ir un poco más allá. Y si nosotros estamos de la manera reactiva como estamos ahora, estamos realmente mal. Vamos a leer el otro mensaje que tenemos pendiente. Dice, los libres le tienen miedo a Tomás Zambrano porque es el único que le dice las verdades.
Bueno, Tomás Zambrano ha quedado ya en evidencia, no en una, sino que en una gran cantidad de oportunidades, cuando ha dicho una cosa en el Congreso y se ha concretado otra. ¿Dónde está el Congreso incendiado? Cuando estaba él solicitando audiencia con el jefe de las Fuerzas Armadas para pedirle que militarizaran el Congreso. ¿Dónde están las acciones en contra de los diputados? ¿Dónde están esas decisiones que dijo que Libre iba a tomar en su momento en contra de los intereses de la población? O sea, lo que tiene Tomás Zambrano es un discurso panfletario, es un discurso político que en realidad nadie le cree. O sea, él dice, ¿por qué no hacen determinada o por qué no implementan determinada acción? ¿Y por qué no lo hicieron ellos cuando fueron gobierno? O sea, de todas las cosas que Tomás Zambrano le exige a Libre, ¿cuántas, siendo secretario del Congreso Nacional, propuso él? Cuando él estaba en el gobierno, cuando tenían la posibilidad de controlar el Congreso Nacional, ¿cuántas de esas iniciativas propuso? ¿Cuántas veces lo vimos preocupado por diferentes temas que él permanentemente señala en el Congreso Nacional? O sea, los actos de corrupción que se cometieron, ¿qué es lo que dicen ahí en el Congreso él y algunos otros? Porque no son todos los miembros del Partido Nacional, son algunas de estas personas que han ocupado los más altos cargos. ¿Qué es lo que dicen ahora? Que están preocupados por la corrupción, pero cuando eran los miembros de su partido los que estaban señalando los actos de corrupción, ahí salían con ellos. Ahí salían permanentemente con ellos. Le acabo de señalar que estaba en la lista de visitas Tomás Zambrano a Juan Orlando Hernández, todavía estando en proceso de extradición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Personas que están vinculadas con una persona que está señalado como narcotraficante a gran escala, vinculadas con una persona que ya fue condenado, exdiputado del Partido Nacional, Antonio Hernández Alvarado, condenado como narcotraficante a gran escala. Entonces no estamos nosotros señalando situaciones que no han sido probadas. Le voy a hacer una pregunta, porque usted también tiene un poquito más de información. La campaña de la familia Hernández dice que Juan Orlando regresa. ¿Usted cree que Juan Orlando regrese? Bueno, esto, yo ahí sí no he querido opinar en ese tema porque hay que entender la situación de sus hijas, ¿verdad? O sea, es su padre, la aspiración de ellas es que regrese, pero hay que verlo de una manera pragmática o de una manera lógica. Si las pruebas que sirvieron para condenar a Antonio Hernández Alvarado, parte de esas pruebas van a ser utilizadas en el juicio de Juan Orlando Hernández, ¿por qué servirían para condenar a uno y en el caso del otro no serían tomadas en cuenta? O sea, no solamente esas pruebas, sino que hay otras personas que fueron extraditadas que están dando la información sobre las actuaciones y sobre las acciones que ejecutó Juan Orlando Hernández. O sea, la justicia de Estados Unidos no hubiera pedido en extradición a un expresidente si no fuera para mandar un mensaje al mundo de que por muy alto que sea el cargo que tenga, si esa persona atenta contra los intereses de Estados Unidos, ellos no tienen amigos. Juan Orlando Hernández creía que era amigo de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tienen intereses. Le sirvió hasta el día que estuvo, cuando ya no fungió ilegalmente como presidente, porque lo acompañaron ahí en el Infop, estaba la señora Fulton, cuando ilegalmente, después de que se cayó el sistema no sé cuántas veces, casi que ahí a la par del presidente en aquel momento, Tribunal Supremo Electoral, estuvo ahí diciendo que que ya había resultado electo Juan Orlando Hernández presidente. En cuanto salió de esa gestión a la que ellos le acompañaron, en ese mismo momento salió la orden del pedido de extradición. Entonces ahí vemos nosotros que es una situación en la que lo que quieren es mandar un mensaje también. Entonces no creo que ellos vayan a haber capturado a un expresidente y que luego vaya a presentarse un proceso donde no haya las pruebas suficientes. Además, ya hemos visto cómo esta prueba es tan vasta que han tenido que dar tiempo adicional porque son miles y miles de horas de grabaciones, de video, miles y miles de páginas de pruebas que acreditan la participación o que acreditan los señalamientos
que se le hacen en estos juicios a Juan Orlando Hernández. Entonces lo que estamos planteando es esta situación, ¿verdad? No se está acusando sin tener pruebas, sino que estamos haciendo señalamientos de situaciones que están ampliamente probadas, que hay abundante prueba y que no somos nosotros los que lo estamos planteando, son fiscales de los Estados Unidos los que están señalando como narcotraficante y como persona que también trafica armas hacia Estados Unidos al señor Juan Orlando Hernández. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, diputada, vamos a estar al pendiente, usted nos advierte y nos adelanta de que este miércoles se van a tomar decisiones importantes en el Congreso Nacional. Vamos a estar al pendiente a través de nuestros noticieros Impacto y por supuesto de Hola Honduras. A ustedes televidentes, mil gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con la programación de BTV y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en BTV. Hasta mañana.